Hola, hola, buenas noches. Hoy es martes 17 de mayo del 2022. Estamos en la Academia de Platón. Yo soy el doctor Antonio Rangel de Guadalajara, Jalisco. Nos acompañan José Antonio Navarro de Guadalajara, Ana Luisa Flores de León, Guanajuato, Miriam Rangel de Atlanta, Josefina Kier de Tijuana, Baja California. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Aló, todos estamos bien. Muy bien. Y vamos a presentar el tema que se llama Tú tienes el pincel y las pinturas. Pinta el paraíso y entra en él. ¿Qué les parece? ¿Les parece bonito? Ojalá podamos desarrollarlo bien y entenderlo bien para aplicarlo, que sería lo más interesante, porque estamos platicando con el Cayo José Antonio, de lo más importante de todo. Nos quedamos sin aplicarlas y nos quedamos en las nubes, pues, nada más con pura teoría, teoría, teoría y nada de práctica. Entonces les voy a presentar mi pantalla para que vean algunas. Aquí está algunas imágenes. Primero, sí se ve ya, ¿verdad? Sí. Bueno, Sí se ve. aquí está el título: Tú tienes el pincel y las pinturas, pinta el paraíso y entra en él. Esta es una frase de Nikos Kazantzakis. Es un escritor griego muy famoso que escribía estos temas de superación personal. Y aquí hay una pequeña imagen representando pues un estado paradisiaco donde se entra. Acá sería lo normal de la vida y aquí ya entra un estado especial la persona. Y todo está dentro de la persona misma, porque aquí ustedes ven esta otra imagen que dice: eres tú quien cultiva el huerto de tu mente. Siembra pensamientos alegres y cosecharás felicidad. Y aquí otra imagen que dice: el hombre es el propio creador de su cielo y de su infierno. No existen más demonios que los susurros de su propio ego, o sea, de su propia mente, pues, de Eliphas Levi, ese gran esoterista francés. Y así es. Y todo está creado en la mente. Todo el sufrimiento, el dolor, la tristeza, todo, la felicidad, la alegría, todo está creado en la mente, todo existe en la mente. Entonces, si se logra manejar la mente, entonces se pueden entrar a esos estados gloriosos y hermosos. De hecho, yo los pongo, por ejemplo, les pongo como ejemplo a los monjes budistas. No sé si les ha tocado verlos. Bueno, ya nos estaba diciendo mi tocayo José Antonio que fueron a Teocantecapuli también algunos monjes budistas. Y yo he estado en reuniones con ellos. He tenido la fortuna de estar con ellos y se les ve pues que son personas que viven en un estado de armonía interior. Y aún sin tener gran cosa, de hecho ellos no poseen nada sin renuncia. Pero viven en un estado de armonía interior porque supieron manejar su mente, supieron, o ya por tradición, ya por enseñanza desde el Buda, supieron manejar todos sus aspectos mentales, manejarlos, hacerse dueño de ellos y mantenerse en un estado de armonía y de alegría, sin necesidad de cosas externas. Y el problema con nosotros, digamos, los humanos normales, iba a decir los occidentales, pero también los orientales, es que necesitamos los estímulos externos para sentirnos satisfechos y felices. Y si algo nos falla en el exterior, entonces ya nos sentimos satisfechos, incómodos, y eso lo transmitimos a todos los demás. Y claro que se puede formar un círculo vicioso, que se siente mal la persona, está mal, le va mal, como le va mal, pues se siente más mal. Y así sigue. Y es muy importante porque la mayor parte de las gentes en el mundo no son tan felices como quisieran por esa situación de la mente, y es lo que hemos estado estudiando y trabajando para saber cómo, y aquí se pretende en ese tema
que dice, tú tienes el pincel de las pinturas, pinta el paraíso y entra en él. Dar una fórmula práctica, enseñar una fórmula práctica para ponerse en esa sintonía elevada. Como cuando entra en una meditación, en un ritual especial muy bonito, entra en un estado especial elevado, que caramba, o hasta en el samadhi, ¿no? A mí me tocó más de alguna vez cuando les platico que daba clase de yoga allá en Camarena, recordarás, tocayo José Antonio, daba clases a las 6 de la mañana y se terminaba la clase como a las 8 y yo me quedaba solo. Me quedaba solo ahí, estaba en estados muy bonitos, porque después de la clase pues ya me quedaba en quietud y hacía meditaciones y algunas prácticas y entraba en estados muy bonitos. Más de alguna vez entré en un estado alterado de conciencia hermoso donde todo se ve maravilloso, vibrante, es arrobador, pues es el samadhi. Es arrobador porque significa absorción. Cuando la gran mente absorbe la pequeña conciencia, entonces se siente un estado arrobador, que todo es hermoso y todo es maravilloso y todo vibra. Y es lo mismo, todo está ahí, pero es un estado de vibración interior en que todo es hermoso y ya se termina ese aspecto rudo de la personalidad de sobrevivencia, en que estamos siempre pensando en lo que le hicieron, o criticando a los demás, o con resentimientos. Y ahí se termina todo eso, dentro de un estado especial. Nada más que por desgracia es muy difícil sostenerlo y se acaba ese estado. Yo recuerdo que cuando iba manejando ya iba saliendo de ese estado y a veces el mismo manejo me decía que entrara en conflicto con los otros automovilistas que me pitaban y ya me sacaban de ese estado y me desesperaba porque ya no podía entrar. Y es tan hermoso que ya no podía entrar y me sentía hasta desesperado. Y entonces ya entraba la personalidad y ya empieza a sentirse la molestia y la incomodidad, la desesperación, la ansiedad, las preocupaciones, las tensiones empiezan a aparecer con la personalidad. Y no es que sea malo, pues se tiene que vivir esa etapa, pero también se tiene que trascender. ¿Alguno de ustedes ha vivido algún estado así alterado de conciencia, que haya entrado en un estado hermoso, elevado, de plenitud, aunque sea por unos instantes? Sí, yo he tenido varias experiencias de ese tipo, como no, experiencias que me han durado en ocasiones hasta semanas, pero como tú mismo dices, el problema es que eso no se puede sostener. ¿Por qué? Pues porque vivimos en una sociedad y vivimos con tantos con problemas y presiones y es muy difícil sostenerlo. Ahora que tú mencionas que los monjes budistas, bueno, pues sí, pero ellos están en una situación muy diferente allá en sus propios mundos, con una vida tranquila, no tienen presiones de familia, no tienen presiones económicas, todos No pagan renta. no pagan nada, no tienen nada. Bueno, pues todo eso. Entonces, pues, qué diferencia, ¿verdad? Entre ellos y nosotros que estamos acá en una sociedad tan difíciles y con tantos problemas exteriores, familiares, de salud, económicos, etcétera, etcétera, etcétera. Nuevamente sí, algunos de nosotros lo hemos conseguido, mi hermana y yo, pero pues es muy difícil sostenerlo por la misma situación en que vivimos, ¿verdad? Es todo de mi parte, gracias. Muy bien, muy bien. Bien dicho. A ver, ¿alguien más de ustedes que haya entrado en un estado? Tú, Josefina, sí nos has platicado que has entrado en estados especiales así muy hermosos. Sí, pues sí, ya ves que yo les he hablado mucho durante muchos años de todas mis experiencias, han sido muy bellas y entrar en ese estado es algo único. Es uno a otra dimensión, sencillamente. Sí, ¿verdad? Es maravilloso. Sí. Nomás que como dice María, yo lo más que lo he sostenido son 2 semanas, 3 semanas. Pues es mucho, mantenerse en el estado varias semanas es mucho. Sí, eres afortunada, Josefina, la verdad, es Sí, mucho. claro, así es.
pero pues uno quisiera que no se fuera nunca, porque es un estado único, solo viviéndolo, no se puede explicar con palabras, necesita uno experimentarlo. ¿Y tú, Ana Luisa, has tenido alguna experiencia de ese tiempo, de ese tipo? Bueno, pues en algunas meditaciones, claro que sí, sí lo he logrado, pero pues si quisiera uno, la verdad, quedarse ahí, no es nada fácil, Sí, ¿verdad? nos jala mucho todo lo que está alrededor de nosotros, pero pues sí creo que sería el estado ideal. Para allá deberíamos de enfocarnos a mantenernos en ese estado. Oh, ¿y sí les gustaría mantener ese estado ideal? Pues claro, ¿quién no iba a querer mantener un estado así? Qué maravilla. Y sobre todo los que lo hemos vivido, ¿verdad? Ya sabemos cómo es este maravilloso. Cuando lo conoces, Exactamente, sí. ¿qué hago para mantenerlo por Sí, sí. siempre? No, de hecho, es que decía un amigo, decía, es como una droga. Cuando lo conoces, ya no quieres, ya no te satisface el mundo, ni sus, digamos, ni sus experiencias, ¿verdad? Ni todos los satisfactores. Ya no te satisface. Ya buscas eso como una droga, como una necesidad, buscarlo mediante meditaciones, prácticas técnicas. Así es. Ujú. ¿Y tú, Tocayo, no has tenido alguna experiencia de ese tipo? En todas las prácticas que has tenido con los indígenas, con los maestros en la India, tantos lugares que has ido. Se me hace que no tiene su micrófono o algo, no se oye. Algo así, ya, porque nos platicó también, estoy recordando que nos platicó que fuera ahí de un encuentro, cómo hacían los rituales y cómo entraban a esos estados hermosos. Sí, sí es cierto, pero bueno, parece que no le funciona en su micrófono. Bueno, entonces el caso es que sí es algo muy especial y muy bonito. Pero aquí lo importante es que la vida diaria nos mete a esto que se llaman un modo de emergencia. ¿Habrán ustedes oído hablar de las endorfinas? Bueno, primero que nada, de los neurotransmisores. ¿Sí se acuerdan qué son los neurotransmisores, verdad? Pues tú nos has hablado mucho de eso, hermano. Pero sí recuerdan qué son esos, su nombre lo dice, neurotransmisores. Son Pues, sustancias que transmiten los impulsos nerviosos en el cerebro y que producen estados especiales en el cerebro y en la mente. Acuérdense de las famosas endorfinas, lo que ujú. llaman esas hormonas de la felicidad, la serotonina, la dopamina, la prolactina, la endorfina. Entonces son neurotransmisores que producen estados de felicidad, de alegría. Ujú. Ujú. Y hay otros de neurotransmisores que producen estados de ansiedad, como del estrés, como los corticoides, la, eh, eh, todas estas sustancias adrenérgicas que producen estados de alerta, sobre todo de alerta de huida, adrenalina y todas estas sustancias. Entonces se pone a la persona en modo de sobrevivencia o emergencia. Y desgraciadamente en la sociedad en que estamos, es la forma más común porque simplemente tenemos que salir a trabajar y a cuidarnos en la calle, en el tren, en los camiones, manejando, cuidarnos de los golpes, de los choques, de algunos locos y hasta de ladrones. Entonces siempre estamos en estado de emergencia. Nos mantenemos en ese estado con esas sustancias que nos ponen en alerta, siempre alerta y en estado de emergencia. Y esto nos impide entrar a estos otros estados. Por eso es muy importante darse tiempo y tener tiempos especiales para la relajación, para la meditación, para el estudio, para la quietud, para hacer todo esto. Tener tiempos para todo eso, darse sus tiempos para todo eso,
para romper con este estado de emergencia y de alerta en que nos encontramos la mayor parte del tiempo. Y a veces también en los trabajos, cuando los trabajos son muy exigentes, también estamos en estado de alerta. De hecho, hay una enfermedad que se llama neurastenia laboral, que consiste en la alteración de las personas, de su personalidad, y entran en el estado de crisis nerviosa, de ansiedad, de depresión, y hasta alteración de la conciencia, percepción de la realidad. Se altera la percepción de la realidad por las presiones laborales. Entonces existe ese estado y ya está reconocido médicamente y ya es un motivo de incapacidad, porque las personas ya no perciben bien la realidad, ya la ven de otra manera por la ansiedad que tienen, la depresión, la angustia y todo lo demás. Y esa es la realidad, y es nuestra realidad donde vivimos. Y antes el mundo era un poquito más sencillo. Los que hemos vivido en pueblos, en el campo, nos damos cuenta cómo es más tranquila la vida y más relajada, ¿verdad? Eso es muy importante, pues. Y la vida en la ciudad es muy bonita porque tenemos todo, pero también es un poquito más estresante. Y es todo un reto mantenernos en la ciudad y en la sociedad y mantener ese estado de armonía y tranquilidad. Y si se puede, de mayor felicidad, como dice el título. Tú tienes el pincel de las pinturas. Pinta el paraíso y entender. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos nosotros nuestra mente y es el jardín de la mente. Pero entonces, si sabemos nosotros manejar la mente, podemos entrar hasta estados elevados de conciencia, o por lo menos estados elevados de sentimientos, sensaciones hermosas, y mantenernos ahí o mantenernos la mayor parte del tiempo ahí. Pero es importante, pues, conocer esto, cómo se puede hacer. Y el primer secreto y el fundamental es saber disfrutar del momento y de los momentos que se tengan. Cada momento saber disfrutarlo y saber disfrutar de lo que se tenga y saber estar feliz con lo que se tenga, sin esperar nada más. Porque si se esperan más cosas, entonces se está dependiendo de lo que venga. Y si no viene, si viniera todo lo que quisiéramos, me quiero sacar la lotería, quiero irme de viaje a tal lugar, quiero esto, pues entonces todo sería felicidad, por lo menos de momento. Pero como no viene, y como dice el dicho, Dios no cumple antojos ni endereza jorobados, entonces la mayor parte de las personas están sufriendo mucho por ese deseo. Y entre más fuerte es el deseo, mayor es el sufrimiento. Por eso es importante bajarle un poquito al deseo y saber disfrutar de lo que se tiene, aprovechar lo que se tiene, y claro, ver un poquito a futuro lo bonito y lo bueno que puede venir. Y si nosotros sabemos disfrutar de lo que tenemos y aprovechamos lo que tenemos y somos agradecidos con lo que tenemos, el mismo universo nos da más cosas buenas, porque estamos mandando señales bonitas al universo de armonía y de felicidad. Y si al contrario nos estamos inconformando con lo que tenemos, estamos mandando un mensaje de que estamos inconformes y podemos perder hasta lo que tenemos. Y es la triste realidad que puede pasar porque puede no caer en ese círculo vicioso de no estar conforme, de inconformidad. Y eso hace que se generen esos efectos negativos y se produzcan esas situaciones desagradables. Nada más que como es subconsciente, acuérdense lo que dijo Erich Fromm, a menos que hagas conscientes tu inconsciente, que sería el 90%, vas a estar siempre manejado por los actos del inconsciente, los impulsos del inconsciente. Vas a estar manejado por ellos y a ese resultado que va a dar en tu vida le llamarás destino, pero no es destino, es consecuencia de tus actos promovidos por tus impulsos subconscientes, que son egoístas y de sobrevivencia. Y por eso es importante conocer todo esto y empezar a manejarlo todo de una manera más eficiente, ¿verdad? Y consciente, ¿verdad? Porque si la mayor parte del tiempo la persona se siente triste, deprimida, con sentimientos de culpa, entonces va a estar generando eso sin darse cuenta o inconforme simplemente con lo que tiene, con su trabajo, con sus cosas, con lo que gana, simplemente con eso, pero no se da cuenta y lo hace inconscientemente y está moviendo esa rueda del karma y el universo sin darse cuenta.
por eso es importante darse cuenta, porque además de esto, cada pensamiento y sentimiento está produciendo una sustancia química. Y el pensamiento infeliz los hace sentirse infelices y luego produce sustancias químicas que hacen sentirse infeliz a la persona. Y lo que es peor es que si lo repiten mucho tiempo, se forma un hábito de sentirse infeliz. Y ese hábito induce a estarse sintiendo infeliz siempre. Por eso es muy importante darse cuenta y poder manejar todo esto. ¿Sí se entiende hasta aquí, verdad? Sí se entiende, pero yo tengo una pregunta. Adelante. Creo que dijiste que todo esto sucede por los deseos, pero que si a veces no es tanto los deseos, sino la necesidad. Por ejemplo, una persona que no tiene dinero para pagar su renta o su comida, ahí que no es el deseo, es absolutamente la necesidad. Entonces, ahí, ¿qué hay que hacer? Sí, sí, es verdad. Pues desgraciadamente la necesidad genera el deseo, porque es algo que impulsa. Tenemos hambre y deseamos alimento por razón natural. Entonces eso se genera ahí y tenemos necesidad de un techo y deseamos una casa o un lugar para vivir. Nada más que resulta que las personas, las necesidades son entendibles, ¿verdad? Y son necesidades básicas para poder vivir. Hasta, por ejemplo, los monjes tienen sus lugares para vivir y su comidita. Aunque hay también de casos especiales de algunos monjes que viven en algunas montañas o ríos que casi no tienen ni comida y viven solos y sin embargo se conservan felices. Pero ya son sistemas especiales, o sea, que personas muy capacitadas, pues, para poder manejar su mente de tal manera que no se dejen afectar a pesar de las condiciones adversas externas. Pero en condiciones naturales sí es importante cubrir las necesidades de todas las personas, las necesidades básicas. Y, después, y quizá lo malo del caso, lo que se refiere a los deseos, es que las personas están queriendo siempre más y más cosas. Porque cuando la persona no quiere tantas cosas, ya aprende a vivir feliz con lo que tiene, como antes ocurría en los pueblos. Las gentes tenían poco y sin embargo eran felices. Estaban contentas, convivían, salían a platicar. A nosotros todavía nos tocó, que teníamos poco, casi nada, nos tocó estar chicos y jóvenes y éramos felices, pues más o menos felices, aunque sea con necesidades. Pero ya actualmente ya la persona tiene muchos deseos porque ya se generó todo eso en lo que vemos en el internet, en el periódico, en las películas, en la televisión. Aquí un muchacho me platicó de una amiga con la que salió a pasear. Es una amiga que mamá ya no vive con su papá, se casó otra vez su papá y vive en una casa sencilla. Y esta muchacha le dice que ella tiene ganas de tener una casa de 10,000 metros, de 10,000 metros cuadrados y tener una camioneta Hummer y tener, creo que hasta una avioneta y cosas por el estilo. Y es una muchacha que ni siquiera ha estudiado y está en una condición y en un nivel bajo socioeconómico, pero sí con grandes deseos, porque lo ven en los youtubers, lo ven en Facebook, más ahora con tantas cosas que hay. Y eso lleva a desear tanto, y por eso hay tantas personas que se meten de sicarios, porque ya son deseos exagerados. Antes todos teníamos deseos de progresar, de vivir, de tener algo, y ahora son deseos exagerados, al grado que por ahí escuché una mamá que dijo, madre, que le preguntaron, su hijo es sicario, y ahí tiene un promedio de vida de 3 años. ¿Usted qué opina de eso? Y la señora dijo, prefiero que viva feliz 3 años a que viva infeliz toda su vida. Ella le llamaba vivir infeliz a que no tuviera mucho dinero, que tuviera que trabajar para ganarse la vida. Y desgraciadamente esos son los tipos de deseos que sí afectan y afectan más. Pero lo demás serían cubrir necesidades, serían necesidades a cubrir. Que todo el mundo tiene esa necesidad para cubrir.
Y mientras no sean cubiertas, pues vamos a andar moviéndonos por donde quiera tratando de cubrirlas en su más mínima expresión. Muy bien. ¿Quedó claro, Mari? Y luego cuando hablamos también de las emociones son muy importantes porque nos están haciendo sentir de cierta manera. Nos pueden hacer sentir bien o sentir mal. Y si esa emoción es muy intensa y no aprendemos a manejarlas, también nos están empujando a tener esa carga emocional y esa forma de vivir, pero ya de sobrevivencia, de inconformidad y de malestar. Y luego, aparte de eso, se está llevando al organismo por medio de las sustancias químicas. Y así se empieza a pensar y llevar, a formar la emoción, y luego ya se pasan sustancias químicas en el cuerpo y se establece todo eso, ese sistema de vida. Si ustedes se fijan, por ahí dicen que el dinero no da la felicidad, que la quita, porque las gentes que tienen más dinero viven tratando de cuidar de todo, de cuidarse de todos, porque pues desgraciadamente todos quieren aprovecharse del dinero. Y el que tiene menos dinero puede vivir una vida más tranquila y más relajada y más sencilla, siempre y cuando sepa vivirlo y no tenga tantos deseos. Bueno, hasta aquí. Ahora, hasta aquí esta presentación. Y vamos a decir ya, ¿cuál sería ya la fórmula de crear esa situación interna nuestra? ¿Se les ocurre algo que podría funcionar para entrar a ese estado de satisfacción, de alegría interior? ¿Qué se les puede ocurrir? ¿Qué propondrían ustedes? Meditaciones. Meditación estaría muy bien. Entonces, Yo también creo que meditación y a lo mejor la alimentación tiene mucho que ver. sí, ¿por qué? A ver. Pues porque algunos alimentos también nos hacen que se produzcan precisamente esas sustancias que hacen que nos hagamos sentirnos felices, como por ejemplo el chocolate, el cacao. Entonces, de alguna manera pueden ayudar. Sí, y también, por ejemplo, el ejercicio. Ya sabemos que estos elementos producen endorfinas y nos hacen sentir mejor. Todos esos elementos nos hacen sentir mejor y sí son, digamos, buenos elementos. Ahora, hay una fórmula interesante que se propone, y es que se dice que estamos esperando recibir algo, recibir amor, recibir la lotería, recibir bienes, recibir tratos, recibir todo aquello para sentirnos felices, y que estamos en ese estado de espera y esperando esto para que se produzca en nosotros ese estado de felicidad. Pero también se dice que podríamos hacer un ejercicio mental y ubicarnos en ese estado, aunque en este momento no estuviera. ¿Sí se entiende eso? Es que eso se logra con relajación, con el hecho que se relaje uno, se tranquilice, se calme, entra uno automáticamente en un estado de felicidad. Sí, efectivamente. Y Se sobre todo, pueden hacer algunos anclajes también, ¿no? Precisamente también en la meditación. sí, positivos que te ayuden a ubicarte en esos estados positivos y bonitos, a evocarlos, y con eso los evocas y puedes tener esa sensación de felicidad. Así es. Y hasta ahí va bien, o sea, vamos bien y es correcto. Pero que esta propuesta consiste en que, en lugar de ubicarnos en el momento de carencia en que estamos, queremos conseguir algo que nos hace falta, una casa para poder vivir, porque sea de renta, pero en un lugar más o menos digno, que podamos estar más o menos bien. Y como andamos buscando ahí, generalmente nos estresamos porque andamos en la búsqueda y no es fácil encontrar. Y además, precios y todo eso, ya ven qué difícil es todo eso. Entonces estamos en ese estado y entonces estamos generando hormonas del estrés y estamos en ese momento
en el estado de sobrevivencia. Luego no tenemos un estado de felicidad, pero tenemos esa necesidad. Y aquí es donde, si pudiéramos nosotros ponernos, irnos con nuestra mente, manejar nuestra mente, y salirnos un poquito del momento en que estamos, y visualizarnos a futuro, de manera bonita y agradable, eso equivaldría a pintar el paraíso y entrar en él. ¿Sí se entiende? Claro. Entonces, ubicamos en ese momento bonito y agradable. Por ejemplo, está comprobado que las personas disfrutan más antes de las vacaciones que durante y después de las vacaciones. Pues sí, porque a la hora que se van a las vacaciones, ahí te quiero ver cómo les va a ir. Sí, porque cuando hacen plan, ay, vamos a ir a tal lugar, mira, y luego si se ve, mira qué playa tan bonita, uy, qué bien está, y cómo vamos a disfrutar, y qué felices vamos a estar. Y ya cuando salen, ya van con el ajetreo de irse al avión, o a la carretera, o al carro, al camión, y llegar allá también, a instalarse, y luego allá tener que procurar que todo esté bien. Y entonces, y ya cuando regresan todos cansados y gastados, hasta endeudados. Hay una película muy bonita de Lucha Villa y no me acuerdo el Héctor, creo Suárez, que se fueron a Acapulco de vacaciones. Ay, no, está tan interesante, no me acuerdo cómo se llama. Pero cuando llegan a la casa ya les habían robado. O sea, allá se les perdió un chamaco en Acapulco. No, bueno, buenísima está, buenísima. No me acuerdo del nombre. Sí, sí, así es. Y entonces por eso se disfruta más, porque se tiene el planteamiento, se tiene esa ilusión y se vive en ese futuro, ¿no? Nada más que ya cuando llega el futuro ese, pues a lo mejor no es tan agradable como se pensaba. Entonces, si se logra mantener esa expectativa, esa de estar en el futuro, en un futuro idóneo, o bonito, agradable, pero tendría que sentirse esa emoción, tendría que mantenerse esa emoción y ese sentimiento de alegría por lo que puede venir, pero el siguiente día, por lo que va a venir el siguiente día, voy a tener una nueva oportunidad. O voy a conocer a alguien, o voy a estar con algo. Pero eso viene cuando tiene uno una ilusión de algo. Exacto. Viene cuando tiene una ilusión, pero ahí es donde te puedes formar una ilusión. Claro. Entonces, claro, cuando tienes una ilusión muy especial de conocer a una persona, tienes una cita, o para trabajo, o para ganar dinero, o para algo así, pues claro que se viene la ilusión. Pero aquí lo importante es que tú sepas formar tu propia ilusión, Exacto. por sencilla que sea. O sea, por sencilla que sea, digamos, al siguiente día, voy a hacer algo que me interese, algo que me guste. Y voy a esperar al siguiente día. Y cada día lo voy a ir haciendo mejor. Y el siguiente día va a ser más bonito. Y entusiasmarte porque el siguiente día tienes cosas que hacer. Y todo el mundo tenemos cosas que nos gustan y siempre y cuando lo sepamos cultivar. Sea un guiso, una comida, una actividad, una presentación, algún trabajo especial, un estudio, un desarrollo, algo bonito. Todo el mundo tenemos, y sobre todo cuando sabemos cultivar eso. Por eso es importante saber cultivar esa emoción y esa alegría en todas las cosas, en las cosas pequeñas también. No esperar grandes cosas para alegrarnos, sino las pequeñas cosas de la vida. Entonces empezamos nosotros a programar nuestra mente de tal manera que siempre tenemos una ilusión y una expectativa bonita en la vida. Y entonces si logramos hacerlo así, no vamos a estar esperando que algo ocurra para sentirnos felices, sino que ya vamos a sentirnos felices desde este momento. Por ejemplo, alguien está esperando que venga alguien o venga una persona a hacerlo feliz para poder ser feliz, pero nunca va a llegar esa persona porque si la persona no es feliz, pues nunca va a ser feliz. Aunque venga una persona, va a echar a perder todo eso. Tiene que ya ser feliz la persona
para poder ser feliz. Y por eso es importante seguir el método de los budistas, aprender a ser feliz con lo que se tiene y vivir felices en el momento que se tiene y vivir en armonía y con satisfacción interior. Y por eso, de esa forma, se estaría pintando el paraíso y entrando en él. Y entonces saldría de ese estado de sobrevivencia, de ira, de resentimiento, porque cuando una persona vive en ese estado de sobrevivencia, de ira y resentimiento, va a descargar todo esto sobre las personas que estén con ella. Y aunque no lo quiera. ¿Por qué? Porque no puede dar otra cosa que lo que tiene. En su interior tiene eso, pues va a salir eso que tiene de un modo o de otro. ¿Verdad? No solo eso, sino que tú mismo te vas a afectar, tu salud te va a afectar cuando tú estás en ese modo de ira, resentimiento y estrés y todo eso. Exactamente. Y por eso es importante empezar a practicar, a sentir esa emoción. O sea, desde el corazón, acuérdense que está el corazón y la mente, dos aspectos. Entonces, si tú piensas positivo, entonces empieza a generar una emoción positiva en tu corazón y eso te genera ese sentimiento de gozo, de gusto, de bienestar. Y si lo sigues cultivando, te puede llevar a un estado especial de gozo. Entonces, ir practicando el sentimiento del amor, del sentirse, como cuando uno se siente así en un estado elevado. Te sientes, pero te sientes por nada. Cuando estás así, no necesitas nada para sentir. No necesitas ningún estímulo, no necesitas que te den nada, que te llegue nada. Ya lo sientes, estás en un estado así gozoso. Porque entras en otra dimensión, hermano. Claro. Pero si se fijan, todo está en la mente. Claro. Y aquí lo que dices es muy importante porque en la mente están todas las dimensiones. Pues sí. Y Exacto. matemáticamente se dice, se tiene estudiado que existen 14 dimensiones. Han estudiado esto matemáticamente. Y claro, es teoría, ¿verdad? Y han encontrado la posibilidad como posibilidad que existen 14 dimensiones. Pues ni tan teoría, porque los que lo hemos vivido, hemos Pues sí, entrado a otra dimensión. y es importante y con eso nosotros los que lo hemos vivido ya sabemos que sí existe esta otra Pues esta claro, así es. no nada más para arriba, sino también para abajo. Porque también lo hemos vivido en esos otros estados en que se les llaman los infiernos, ¿no? Que se entran a otras dimensiones Claro, terribles. también, sí. Y entonces están todas esas dimensiones, claro, con muchas intermedias, ¿no? Muy alta, bonita como el Samari, y otras intermedias. Y también para abajo, con esa situación terrible, infernal, depresiva, espantosa. Y con otras también, otras graduaciones, pequeñas graduaciones. Pero sí existen todas estas dimensiones dentro del humano. Pero es importante eso, sentir esa, o sea, el entrenamiento ese, pues, como ya habíamos dicho también la vez pasada, el impulso de la amígdala y del neocórtex. ¿Cómo tendría que entrenarse esta parte para que creciera y pudiera manejar la amígdala? Para que ya no fuera, para que ya no llegara directo el impulso a la amígdala y controlar el cerebro y la mente y tomar el control de los impulsos. Pero tiene que haber un entrenamiento, conocer el sistema y entrenarse. Y aquí es importante estar viviendo el presente constantemente y plenamente y el futuro, pero el futuro bonito, estarlo programando con el futuro como algo maravilloso, como cuando hay una práctica que dice, levántate y te levantas y dices, hoy me va a ocurrir algo maravilloso. Este día me va a ocurrir algo maravilloso y siempre hacerlo y decirlo. Entonces estás programándote para que se te ocurra algo maravilloso. Y puede ser algo tan maravilloso como encontrar un sentido a la existencia, una melodía, una inspiración, una persona o algo bonito, un mensaje o algo que te llegue, algo que te llegue. Puede ser tu vida maravillosa.
y te puede cambiar si logras hacerlo en ti. Pero tendrías tú que empezarlo y sostener eso en tu mente, mantenerlo, porque es importante sostenerlo, porque lo puedo pensar y se pierde y se va a otras cosas, sino sostenerlo y mantenerlo constantemente. Y con emoción también vivirlo y sentirlo. ¿Y cómo se hace eso? Eso se hace por medio de la práctica. Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo, que amaneces y dices, "Oh, solo por hoy voy a ser feliz". Entonces ya estás haciendo un decreto. Y luego también dices, este día voy a recibir cosas maravillosas en mi vida. Y estás haciendo otro decreto. Pero entonces tienes que mantener en tu mente, y luego, claro, ahí no solamente lo vas a decir, sino que te vas a llenar de emoción, que es la segunda parte, porque la mente es más fría y las emociones Bueno, son... es que ahí es la práctica, pues. Exacto. Pero primero que nada, conocer la teoría y después hacer las prácticas. Ujú. Y decirlo y llenarte de emoción y mantenerlo eso durante todo el día, esa idea. Y si tú lo haces esa práctica sencillísima de decir, este día voy a ser feliz. Y, y este día me van a ocurrir cosas maravillosas. Y entonces te llenas de emoción, dices, ay, o sea, tienes que creértelo tú mismo y estar agradecido y sentirlo en tu corazón profundamente, aceptarlo y reconocerlo y profundizar. Y entonces te llenas de emoción y te vas a llenar de alegría si te emocionas con eso. Y luego mantenerlo durante el día. Y si te ocurren cosas desagradables, entonces no dejar que te vence eso desagradable, porque desgraciadamente estamos programados para dejarnos vencer por las cosas desagradables. Y es más fácil. Estamos contentos, pero si ocurre algo que no nos agrada, fácil caemos a ese desagrado y nos arrastra esa sensación de desagrado y de inconformidad y de malestar. Y esa es la triste realidad, que estamos muy programados para todo eso. Ahí es donde hay que romper con esa programación y se percibe, como dijo un muchacho, me dijo, dice, es que no podemos estar siempre felices. Claro que no, no podemos estar siempre felices, pero tampoco vamos a estar siempre infelices. Entonces, si llega un momento de tristeza por algo, puedes sentirlo, puedes vivirlo, dejar la emoción y vivirla y preguntarte, ¿es esta emoción en la que yo quiero estar? ¿Yo quiero permanecer en esta emoción o prefiero cambiarla? Entonces tú ya por convicción vas a decir, pues la verdad es que esta emoción me hace feliz, entonces la voy a cambiar. Y yo puedo cambiarla porque yo soy dueño de mi mente. Y me estoy haciendo dueño de mi mente. Y voy a mantener esta emoción y esta actitud. Y eso me va a ayudar a mantenerme en esa situación de alegría y felicidad en la que quiero vivir y estar. O sea, se dice fácil, pero no es tan fácil, sobre todo porque tenemos esa programación. Se requiere mantenerlo y hacerlo siempre para volver a reprogramar todo esto. Y sí se puede. Tenemos el ejemplo de muchas personas que lo han hecho. ¿Cómo quién? Los monjes budistas. Bueno, pero nuevamente ya dejemos por qué ellos pueden hacerlo, porque ellos no viven en una sociedad como nosotros. Ellos no tienen los problemas que nosotros tenemos. Sí, y aquí el reto precisamente que les digo, ese es el reto de nosotros, lograrlo nosotros en la vida diaria y en la vida cotidiana común. Bueno, ¿y quién lo ha logrado de entre nosotros o alguien que vive en estas sociedades? ¿De verdad es posible eso? Me pregunto yo. En teoría, pues sí, suena muy bien. Hay que hacer esto, hay que hacer el otro, pero en la realidad es otra, que es muy difícil. No digo que imposible, pero ¿cómo realmente se puede lograr eso? Pues se logra cuando en la medida que se va haciendo dueño y señor de la mente. Y luego, aparte de eso, aquí les voy a decir otra cosa que es importante. Estamos los humanos llenos de instintos, emociones, sentimientos, deseos, pasiones, pensamientos, ego, importancia personal, anhelo material de vivir para sí mismos, de aversiones, resentimientos, odios y rencores. ¿Sí se entiende eso, verdad? Eso es todo. Sí, nomás. Y algo más. Pues está fácil.
tan poquito. Ay, Dios Sí, mío. y es que nuestra triste realidad, así venimos con todo eso. Ya haciendo- sabemos, pues, eso y más. Por eso, ¿por qué? Porque el alma está siendo recubierta por todos esos elementos del alma mundi, y de aquí, imagínense, nomás si tiene lógica o no, venimos del plano, del reino vegetal, animal y el humano anterior, el homínido. Entonces, somos como dicen, somos un homínido al volante. Entonces, eso es lo que traemos nosotros, ¿no? Como acervo. Pero también tenemos muchas cosas buenas, o sea, en potencia, ¿se entiende? En potencia tenemos toda la felicidad innata y propia del alma. El alma trae todo eso como los animalitos, por ejemplo. Vean los conejitos corriendo. Qué felicidad, qué alegría tienen. Entonces también se tiene todo eso, pero se tiene que convertirse en manejador de esos aspectos. Y en la medida que se vaya a convertir en manejador de esos aspectos, va a ir manejándolos, gestionándolos y despertando esa alegría interior. Pero para eso es necesario que despierte sus chakras, los arquetipos y todas las cualidades que tienen. Que ya hemos hablado un poquito, en este momento no vamos a referirnos a todos, pero sí tienen que despertarse todos esos aspectos y el manejo de los instintos, emociones, sentimientos, pasiones, todo eso el manejo para que pueda desarrollar esas otras cualidades y los capacite a la persona para poder vivir no solamente como los yogis del Tíbet, ¿no? Sino como los monjes budistas, sino en la sociedad y hacerlo. Hay niveles, no sé si ustedes se han fijado en eso, ustedes mismos conocen a personas que viven aún en la sociedad con niveles diferentes. Si han oído, por ejemplo, de los japoneses que viven hasta 100 años, viven más de 100 años, pueblos de Japón que tienen un promedio de 100 años de vida y viven en armonía, con paz, con alegría, o sea, ya con un buen nivel, y viven en la sociedad también, pero que han logrado eso. Entonces, y aquí en el mundo se supone que los iniciados y los que tienen este desarrollo ya logran desarrollar todos esos aspectos y ya se ponen, hay un pequeño secretito, pero se necesita mucha técnica para realizarlo, porque generalmente los humanos pues viven en la personalidad. Y acuérdense que existe la personalidad y la individualidad, ese aspecto interno o el ser interno. Y los humanos viven en la personalidad y como personas, o sea, como vivientes en la personalidad, pues van a estar en la personalidad con todos esos elementos que ya conocemos de instintos, deseos y todo, y cuando le va bien está bien, y cuando no le va tan bien, pues ya se pone de malas. Pero cuando se logra poner más allá de la personalidad y reconocer sus aspectos internos y se convierte su conciencia en metaconciencia, o sea, una conciencia que está más allá de la conciencia normal, cuando ya puede ponerse, conoce esto y logra entrar, entonces se pone en esa metaconciencia y se pone en un estado que se llama conciencia testigo, en donde ya la conciencia se convierte en un testigo que está atestiguando todos los acontecimientos, pero ya no se deja envolver por esos acontecimientos, ni para bien ni para mal. No se deja arrastrar por la euforia de un acontecimiento positivo, ni por el dolor de un pensamiento negativo. Pues eso suena maravilloso, pero nuevamente, ¿cómo se logra eso? Por eso se logra conociéndolo y practicándolo. Y les diré que no quiero hablar mucho de mí mismo, pero yo lo he logrado en cierta medida. Ustedes saben todo cómo está la situación y cómo está mi situación y cómo lo he podido manejar, a pesar de las situaciones difíciles y muy difíciles. Y otras personas en estas mismas condiciones se han visto arrastradas al desastre, por decir algo, ¿no? Y hay personas que logran hacerlo y hay niveles y se puede hacer, y en la medida que se practique, obviamente se va desarrollando esta capacidad. Y si se logra desarrollar más, se manejan esos elementos y se puede vivir en un nivel más elevado. Pero, o sea, tiene que conocerse y practicarse constantemente para vivir en ese nivel más elevado. ¿Y por qué no nos enseñas a hacer eso? Bueno, estamos hablando precisamente de eso.
Es de lo Y, que se está hablando aquí. y nos ha enseñado, hermana, pero nosotros no hemos puesto, ¿cómo te digo? No hemos decidido hacer lo que él hace para lograrlo. ¿Se acuerdan que tengo muchos años insistiendo con ustedes que necesitan hacer las prácticas? Pues por eso. ¿Y qué estoy diciendo? Exacto. Entonces, se han quedado en la teoría y esto es bueno. Sí, porque dice María, ¿por qué no nos has enseñado? Sí nos ha enseñado y muchas veces. ¿Tú recuerdas específicamente de qué está Hermana, hablando? pero, Yo no. pero ¿cómo no, hermana? ¿No ves el tiempo que nuestro hermano le dedica a esto? Ah, bueno, estás hablando de quedarte ahí todo el día haciendo meditaciones, pero Exactamente. entonces eso no es realista para la mayoría de Bueno, nosotros. hija, pero te digo esto porque tú dices, no nos has enseñado, sí nos ha enseñado, pero nosotros no hemos, por lo que sea, tenido la decisión de hacerlo. Bueno, pues la verdad que yo lo encuentro eso casi imposible para una persona común y corriente que se quede la mayoría del día ahí en su casa haciendo meditaciones. No lo veo nada práctico casi para nadie. Pero, Desde luego, ok, pero es eso. Yo nomás te digo que sí nos ha enseñado. claro, y durante tanto tiempo nada más siempre se ha dicho, necesitas hacer las prácticas. Ahora, tiene razón Mari, pero aquí les va una cosa, que se puede empezar, claro, lo ideal sería que fueran 4 o 6 horas al día, sería fabuloso, ¿no? Pero es verdad, para pocas personas es práctico Pues sí, porque tú lo haces, tú le dedicas toda la mañana a eso y tú te desocupas hasta las 2, 3 de la tarde. Entonces, casi todo el día. Bueno, por eso te digo, y nosotros no estamos decididas a hacer eso, ¿verdad? Claro, pero sí se podría hacer, por ejemplo, por lo menos media hora o 1 hora diaria de práctica. Eso sí se podría hacer. Eso sí sería más práctico para nosotros, pues. Sí se puede hacer la práctica de media hora o 1 hora de prácticas. Se puede hacer en la mañana, lo ideal sería 1 hora en la mañana y 1 hora en la noche. No, pues ponle que ya no la hora en la noche. Ya, para mí es demasiado. Yo con 1 hora en la mañana sería más que suficiente. Para empezar está estupendo que se pusieran ustedes en la mañana a hacer su meditación y hacer esto. Y entonces yo les enseño cómo va la meditación, cómo se profundiza y cómo se empiezan a percibir todos esos estados internos. Se tiene que percibir todos esos estados internos y reconocer, hacer ese famoso vitrol, visita interior a la tierra, rectificando invenies ocultum lapidem. Entonces, hacer ese desarrollo, hacer esa interiorización y entonces descubrir todo lo que está dentro y descubrir cómo está el estado interno con todos los instintos, emociones, descubrirlo y trabajarlo. Se empieza a descubrir y se empieza a trabajar. Y empieza a descubrir, se empieza a trabajar y entonces se empieza a incidir sobre eso. Y se empieza a tener ya dominio y control. Bueno, es como el aprendiz, ¿no? El aprendiz empieza a aprender poco a poquito y al principio pues no sabe hacer muy gran cosa, pero ya está entendiendo cómo y poco a poco lo va captando y luego poco a poco lo va desarrollando hasta que llega el momento en que ya se capacita y llega el momento con el paso del tiempo que adquiere un grado de maestría y después más maestría. Pero el aprendiz tiene que dedicarse un rato a hacer y a seguir las indicaciones del maestro y hacer lo que le dice, ir aprendiendo y haciendo todas las prácticas y técnicas. Entonces, eso es así, es así, es así. Pero se tiene que ser práctica. Yo insisto mucho. Yo veo pacientes, pues, y yo utilizo la terapia cognitivo-conductual que me gusta más, porque todas son buenas, pero me gusta más esa porque es muy práctica. Por ejemplo, el psicoanálisis es muy profundo y hermoso, pero es muy difícil y muy tardado. Y la terapia cognitivo-conductual tiene la gran ventaja de que es cognitivo y te ayuda a conocer y a comprender y a ver los diferentes enfoques. Y entonces haces tu enfoque diferente y el enfoque te hace que cambies todo. Porque ya lo ves de otra forma, te hace verlo diferente. Pero entonces tienes que llevarlo a lo conductual, tienes que llevarlo a tu vida y a la conducta diaria. Y por eso insisto yo con los pacientes, les digo, es que no basta con una sesión a la semana.
porque se da la sesión de la semana y ya se les olvida y siguen con lo mismo y lo que aprendieron, lo vieron, lo echan por la borda y siguen igual. Y tienen que estudiar temas, hacer sus prácticas, hacer sus desarrollos, hacer todo eso en la semana para que estén reforzando aquello que se vio y lo estén llevando a su conducta y a su vida y se vaya dando esa formación y esa reprogramación interior. ¿Sí se entiende? Claro. ¿Sí? Pero se tiene que hacer y llevar a ¿Y la... por qué no haces un curso completo para eso? A mí sí me interesaría un curso. Específicamente, esta semana vas a practicar esto y esto y esto. La próxima semana vamos a hacer esto y esto y esto todos los días. Yo, si hubiera un curso así, bien estructurado, sí me apunto desde ahorita, ¿eh? Uh-huh. De hecho, estoy trabajando con un sistema. Tengo un sistema que estoy trabajándolo precisamente de ese tipo, que es una escuela de la vida y del alma, y donde se va a trabajar cuerpo, mente, alma y espíritu. ¿Por qué? Se tiene que empezar con el cuerpo, o tonificarlo con hatha yoga, gimnasia, ejercicio y todo lo demás. Y luego ya después mente, conocer la mente y manejarla, mente consciente, subconsciente, infraconsciente, inconsciente, para ir desarrollando la mente superconsciente poco a poquito. Y luego el alma, entrarle al alma con todos los elementos internos y luego ya en el contacto con el espíritu y hacer, buscar esa medicina espiritual, esa curación espiritual, que es lo único que sana pues al alma, la va sanando. Entonces tiene que hacerse todo eso, pero es un sistema que estoy desarrollando. Y con todo esto que estamos viendo, aquí lo interesante, ¿no? Todo eso que estamos viendo lo voy a aplicar en este sistema para hacerlo, pero vivo, y luego teoría y práctica, porque va a ser una escuela precisamente, con teoría y práctica. Y la ventaja es que podemos hacerla también online, para las personas que estén presentes, encantados, y los que están online, sobre todo como ustedes, que afortunadamente ya tienen mucho tiempo de conocimiento, ya tienen mucho tiempo de estar en esto, y ya conocen las... De teoría, pues. Sí, por lo menos teoría, ¿no? Y un poco de práctica, lo han puesto un poco en la Sí, práctica. también acuérdate que hace no sé, un tiempecito que nos estabas dando hacer prácticas aquí en nuestras casas y fabuloso, ¿eh? Yo no ¿Sí? sé por qué lo dejaste. Sí, sí. Pues es que no veo respuesta. Es que yo no veo respuesta y empezando. Cuando tengo esto, yo lo primero que hago es teoría. Les doy temas, estudienlos y hagan desarrollos. Y no Por veo, eso ya tenemos 15 años con eso, hermano, y hay que hacer cambios. por eso, pero ahora lo que necesitamos, lo que necesitamos es ya ponernos a hacer las cosas. Que ya Pues, ya hagan, que no se queden nada más en la teoría. O sea, como por ejemplo, todo eso que estamos viendo en teoría es muy bueno, excelente, excelente. Pero ya necesitamos dar el brinco y no quedarnos en la pura teoría y ya irnos a la práctica. Acuérdense que más va. no de todo el día, hermano, yo nomás 1 hora en la mañana y ya. Sí, sí, totalmente de acuerdo, sí, porque sería mucho pedir. Todo el día, así como tú, no, eso no creo que lo vayas a hacer nunca, ¿eh? Sí, sí. No, si te fueras con los Jack de Tibet, sí, allá. Todo el día tomando, Por eso, cuando allá mi próxima vida voy a hacer eso, pero hasta entonces. Sí, tal vez, pero entonces se puede hacer algo nada más a condición de que se haga y se hagan todos los desarrollos que se ponen, vamos, como una escuela, así se entiende, ¿verdad? Pues sí, pero es lo que estamos diciendo, que ya ves, María te dijo que ya está lista ella para hacer algo así, pero pues entonces hay Bueno, que hacer un cambio aquí ya, ¿verdad? sí, hacerlo el cambio para nosotros. Y entonces ella lo va, y de hecho sí lo ha hecho, ¿eh? Cuando hemos dicho algo, ella sí ha hecho sus No, desarrollos. yo sé que lo ha hecho. Y otra que también ha participado un poco es Ana Luisa, nomás que sí le hace falta hacer todo esto, porque también se ha quedado mucho en la teoría. Se ha quedado en la teoría y ya a la hora de hacer desarrollos, técnicas y prácticas, pues se da también porque su tiempo no le da mucho, tiene muchas actividades y ahora que te puso ya su negocio nuevo y le está yendo bien, pues también está muy ocupada, pero uno tiene que darse sus mañas y darse su tiempo
Y siempre destinar un tiempo para hacer todo esto, un poquito. Pues como sí, así como le dedican un tiempo a desayunar y luego a comer y hacer uno sus cosas, pues también dedicar, decir, de tal hora a tal hora voy a hacer esto, ¿verdad? Y listo. Sí, como cuando algo te gusta mucho, ¿no? Te gusta mucho jugar tenis. Ay, corres y arreglas rápido, vas y te Agarras tu raqueta, tus cosas, tu ropa y todo y listo. Y a las 10 tengo que estar en la cancha. sí, y te das prisa por todo, arreglas, acomodas y estás allá. Exacto. Pero porque tienes muchas ganas de hacerlo. Y lo difícil de esto es que como mientras no se encuentre, ¿cómo les diré? Mientras no se enrole la persona y vea resultados. Bueno, es que lo tienes que disfrutar, hermano. Si no disfrutas lo que estás haciendo, no lo haces. Lo haces un día o dos y ya lo dejas. A eso me refiero. Mientras no se refiere la persona y sienta resultados, dice, no, ya luego. Y luego la vida es muy envolvente y la vida te tiende a sacar de la jugada. Acuérdense que las fuerzas del mundo no quieren que las personas despierten y entren a otro estado. Quieren mantenerlas ahí sujetas y se conjugan para todo eso. Y entonces necesitan mucha determinación. Pregúntame a mí. Cuando yo quería salir a hacer mis prácticas y todo, se perdían las llaves, no podía salir, tenía que brincarme el cancel, tenía que irme a pie para hacer mis cosas. Y yo siempre dije, en mí no me van a vencer y afortunadamente no me han podido vencer. ¿Y por qué? Porque hay esa determinación. ¿Y por qué también? Porque por alguna razón ya de vidas tal vez, esto me ha llenado, ¿no? Y esto me llena y me ilusiona y eso me motiva para hacer todo eso y buscar tiempos y todo lo que sea necesario para hacerlo. Y es importante pues que todo el mundo haga esto, aunque sea en ese nivel, aunque sea 1 hora diaria, pero hacerlo y hacer sus desarrollos y hacer sus estudios y estudiar sus temas y desarrollar sus temas y aplicar sus temas, hacer las prácticas. Por eso esto lo vamos a hacer teoría y práctica. Y tienen que ser las prácticas, aunque sea poco a poquito, pero ya empieza a haber desarrollo y empieza a verse esos resultados. Y cuando ustedes empiezan a verse resultados, entonces se entusiasman y dicen, ay, esto sí funciona. Y esto me hace sentir más feliz. Si me hace sentir más feliz, pues vale la pena y ya le dedico un poquito de mi tiempo. Pues de hecho yo creo que los hemos visto los resultados, digo, a pesar de todo lo que hemos vivido, yo siento que somos personas felices, tanto María como yo somos personas felices. Ana Luisa yo creo que también es una persona realizada, o sea, queremos más, pero vivimos en paz, hermano. No, y además de un buen nivel, Por viven en un eso, buen nivel de armonía y felicidad. somos felices, estamos contentos, estamos realizados, ya sacamos a nuestras familias, ya estamos tranquilas, o sea, yo creo que somos personas muy, muy, muy felices. Sí, de buen nivel, de buen nivel. Ahora, sí, estamos, afortunadamente, y también pues gracias a la preparación, Ana Luisa está trabajando también en el trabajo, en la gran fraternidad, ustedes también están trabajando mucho tiempo conmigo, han aprendido muchas cosas y han aplicado muchas cosas. Ahora, el objetivo sería dar ese salto para ya tener más preparación, más capacitación y aplicar más técnicas y prácticas y darse el salto más bonito, o sea, llegar a ese estado que yo pretendo llegar, pero bueno, sí lo he conseguido, pero constantemente. Y antes, y aquí lo importante es no esperar que resulte algo, o sea, no esperar que tengas lo que tú quieres, la lotería, la casa, todo eso, o la persona que tú quieres. No, no. Serlo tú por ti. Tú encontrar en ti mismo ese estado y esa alegría, esa felicidad por ti mismo. Y ya después todo vendrá. Todo lo demás vendrá por añadidura. Lo dice ahí la Biblia. Buscar el reino de Dios y lo demás os será dado por añadidura. Y el reino de Dios está dentro, como el infierno también está dentro. Entonces ahí buscarlo y encontrarlo, pero hay que conocer todo. Por eso el Gnani Yoga tiene que empezar por el Gnani Yoga, enseña al ignorante todas las grandes verdades y se empieza a trabajar con eso. Y se empieza a conocer, y que ustedes ya lo han visto en gran medida, gracias a todo este tiempo que hemos tenido. Y se empieza a trabajar y se empieza a aplicar y se empieza a desarrollar. Pero ya más sistemáticamente, ya escolarizadamente, que es lo que se pretende, que se haga de esto una escuela de preparación para llevar todo esto poco a poquito.
y que se vaya capacitando la persona y luego ya a otro nivel, hasta que llegue ese momento que puede estar rebosante de felicidad, esté como esté, solo o acompañado, rico o pobre, en una casa bonita, en una casa fita, que logra, si se logra ese estado interior, entonces, y se borra esa situación del estado que se vive normalmente, de tensión, de preocupaciones, de emociones encontradas, y si se logra entrar a ese estado, ya se ve todo diferente. Y ya las personas con las que convivíamos y nos hacían daño y nos sentíamos mal y inconformes y reaccionamos de esa manera con ellos, ya dejamos de reaccionar de esa manera porque en ese estado ya no se siente, no se piensa ni se necesita eso. Ya se percibe todo de otra manera. Pero sí es importante, pues, saber que sí existe y saber que sí se puede y saber que hay métodos y sistemas para lograrlo. Entonces, pues, manejar, levantar ese estado, pero empezando día con día y momento a momento. Y luego van a entrar ahí esos elementos internos que ya sabemos que tenemos arrastrando ancestralmente, pero aún así, pues decimos, bueno, es parte del show, ¿no? Y si por algún momento también nos afecta y nos tumba, pues nos tumbó ya, no hay problema, vamos a levantarnos. Nos volvemos a levantar y listo. Sí, sí. Y entonces, si logramos hacerlo así, empiezan a entrar ya los elementos químicos, la oxitocina, la serotonina, la prolactina, todos esos empiezan a entrar y nos empiezan a estimular de esta manera y empiezan a sentirse ya esos estados elevados de conciencia, hasta que ya después se logre hacer así y ya se vive así y ya si se continúa, se programa así y la mayor parte del tiempo la persona está así. Y por lo pronto se conforma uno, yo me he conformado con mantenerme en un estado, digamos, de positivo y alegre, a pesar de cualquier situación, y lo he logrado, mantenerme en ese estado. Ahora, ya afortunadamente hago mis prácticas y sobre todo cuando las hago bonitas y entro en esa otra condición, pues ya es otra condición hermosa, ¿no? Y ya me sirve para todo el día. Pero eso no, aún así no es fácil, ni para mí que tengo tanta práctica, tantos años de práctica, no es fácil, porque siempre estamos cargados de muchas cosas y sobre todo nosotros que estamos viviendo, como dice mi hermana Mari y Josefina, estamos viviendo la vida y con todas sus tradiciones y tensiones, y más con lo que hemos pasado nosotros. Hemos pasado muchos años terribles, últimos años, terribles depresiones fuertísimas. Hemos pasado y lo hemos logrado salir adelante, ya salimos de lo más duro y de lo más pesado y estamos saliendo de esas presiones y estamos saliendo a tambor batiente, porque a pesar de todo estamos saliendo bien. Estamos entrando en ese otro ritmo y saliendo bien, pues estamos mejor. Y si estamos mejor y nos ponemos más bien, pues todo va a ir más bien. ¿Por qué? Porque el universo te regresa todo eso. Pues claro, por añadidura, claro. Entonces, y cuando nos activamos así desde el corazón, con la emoción, con todo eso bonito y hermoso, entonces todo empieza a fluir, a funcionar en nosotros. Y siempre va a haber problemas, la vida siempre va a tener problemas, pero uno deja de ver los problemas como problemas y en lugar de centrarte en los problemas, vas a centrarte en las soluciones. Y los vas a ver no como problemas, sino como un reto que la vida te pone a superar. En primer lugar, no dejarte envolver, no dejarte tumbar por eso. Y no dejarte de caer su ánimo y pensar que siempre sí se puede. Por eso yo tengo el lema aquí en la casa. Es la casa del sí hay y sí se puede. Con mi hermana Esperanza, ¿cómo le batallé? Hasta que finalmente ella dijo, sí hay y sí se puede. Porque para ella eran, aquí no hay nada, no tenemos y no hay. Y ella decía, ¿cómo no hay? Tenemos comida. No hay comida, sí hay. Y sí hay y sí se puede. Entonces, y siempre pensar así y siempre estar así y mantenerse así y después buscar ese otro estado hermoso que está dentro de nosotros. Y ahí es donde, si entramos un instante, luego buscamos la forma de producirlo más y de mantenernos y estar en esos estados, ya sabemos que son maravillosos, maravillosos. Pero claro, eso es como la ambrosía, ¿no? El alimento de los dioses. Algo maravilloso que no todo el mundo puede disfrutar. Hay un proverbio que dice, no se hizo la miel para el hocico del asno. Entonces, ¿en qué nivel estás? ¿Cómo está tu nivel de conciencia? Entonces, si quieres tú disfrutar de todo eso, tienes que elevar tu nivel de conciencia y tienes que hacer el trabajo de conocimiento, capacitación, entrega y superación de todas esas condiciones
humanas normales y naturales, y que no son malas. Todos hemos pasado por eso y tenemos que pasarlas. Pero si nosotros pasamos por eso y hemos logrado superarlas, estamos ya en condiciones de enseñar a los demás cómo se pueden superar. Y hacemos una escuela de la vida y en la vida y para las gentes y aplicadas a las personas en condiciones normales de vida, no en condiciones óptimas, porque como bien dicen, pues, como los yogis del Tíbet, los monjes, pues no tienen que hacer nada más, pues están ahí, pues de todos modos es mucha gracia, pero pues es muy diferente la condición de las personas que tienen que trabajar para vivir. Y entonces así ya se puede hasta manejar el impulso de la amígdala, todos los impulsos, todo eso se manejan y se canalizan y se utilizan. Y después de todo es una fuerza y energía que va a ser de utilidad, pero cuando es bien canalizada, pero sí hay que prepararse para conocerla y poder manejarla adecuadamente. Y poder hacer esa reprogramación de la mente subconsciente que traemos ahí y que no nos deja tan fácilmente, porque ahí se aparece cuando menos esperamos y luego en los sueños. Como se prima la parte consciente, entra la parte subconsciente, ahí tenemos un montón de cosas. Y la prueba máxima va a estar cuando en los sueños podamos estar ya bien. Entonces ya el subconsciente está totalmente reprogramado, pero vamos, lleva mucho tiempo y es un trabajo a realizar. Pero pues es lo bonito, para eso es la vida y para eso estamos en la vida. Y por eso a veces dicen por ahí, es que, ¿cómo voy a vivir bien? Creo que mi hermana Josefina dijo, ya me cansé de vivir tantos años. Digo, ay, yo siento que estoy empezando a vivir. Quisiera vivir el doble, el triple de años. Hay tanto que hacer. Hay tanto que hacer, pues no ajustaría una vida, no ajusta, de hecho, por eso estamos vida tras vida haciendo todo esto. Y ahí vamos poco a poquito. Entonces, si queremos nosotros esto, desarrollar todo esto, amor en la vida, éxito y todo esto, entonces necesitamos aprender todo esto y manejar todo esto y desarrollar todo esto. Y entrar en ese estado elevado de conciencia. Y que sí se puede. Lo primero que se tiene que pasar es que sí hay y sí se puede. Claro, bajo ciertas condiciones todo. No esperar de fórmulas mágicas para decirle ya. Como les platico de mi primo José que me decía cuando íbamos a jugar frontón y que se cansaban todos y yo seguía jugando. Y se me acercó y me dijo, ¿cuánto? Haciéndome el signo de pesos, ¿cuánto? Y le dije, es que no es una fórmula mágica, no es una palabra que te vaya a decir. Es una técnica que yo te enseño. Pero tienes que hacer las técnicas de Qigong, las técnicas de Kundalini Yoga para que despiertes toda esa energía que está ahí dormida. Son técnicas y prácticas que hay que hacer. Y ya cuando dijo eso, dijo, pues no, está cañón. Dije, no, pues es que no es así, no es nada más una palabra mágica. Es un trabajo a realizar. Y por eso es importante, pues, que las personas estén dispuestas a hacer el trabajo. Y así sí se puede lograr. Bueno, entonces, si ustedes se fijan, es algo que se tiene que hacer, pero que sí se puede hacer. Y hay personas que lo han hecho, claro, en esa situación especial de los monjes. Ahora, el reto para nosotros que conocemos esto y lo manejamos es hacerlo en la vida cotidiana. Y si nosotros lo podemos hacer en la vida cotidiana, entonces les vamos a enseñar a las gentes y a la sociedad, a todo el mundo, que sí se puede hacer en la vida cotidiana. Y por eso es importante un grupo de personas que estén trabajando y que lo hagan y lo realicen. Y entonces empieza a difundirse todo esto. Sí hay, sí se puede. Y lo hacemos y enseñamos a otras personas a que lo hagan. Pero obviamente, como dice el proverbio, si quieres cambiar el mundo, cambia primero tú mismo. Porque todos, cuando estamos así al principio, queremos cambiar a la gente sin cambiar nosotros. Y eso obviamente no es posible porque no podemos dar lo que no tenemos. Nomás con puras palabras no se puede. Tienen que ver el cambio y sentir el cambio en nosotros y entonces ya se animan y ellos también pueden iniciar el cambio. Pero es importante pues hacer todo esto y realizarlo y llevarlo a la práctica y ver los resultados en la vida. Muy bien, entonces, ¿qué les parece de esta propuesta? Pues la propuesta suena bien, en teoría suena muy bien. Pero yo solo quiero compartir que en mi vida personal lo que me ha funcionado más en el pasado son los decretos. Para mí, yo
nuevamente por experiencia, sé que esos decretos pueden cambiarte la vida. Así que en este momento yo estoy ahora viendo el libro de Louise Hay, de Cómo sanar tu cuerpo, que trae muchos decretos. En un tiempo pasado yo los usé, estos decretos, porque estaba con muchos problemas en mi vida y yo sé y siento que estos decretos es lo que a mí me hicieron sobreponerme a todo eso, en quizá no 100%, pero en grandísima cantidad me hicieron sobreponerme a todos esos problemas. Así que los estoy revisando nuevamente ahorita y voy a escoger unos decretos para yo repetirlos todos los días, uno a la vez, por una semana cada uno, hasta que yo sienta que ya se hicieron parte de mí, porque nuevamente, por ahí yo voy a empezar, porque yo sé que esto me ha funcionado en el pasado. Pero nuevamente repito que unas clases estructuradas, así como las que estábamos hablando, también me interesaría muchísimo y me apunto desde ahora mismo. Gracias, hermano, y gracias a todos por por su compañía esta noche y buenas noches. Muy bien. Sí, efectivamente es buenísimo eso de los decretos y de hecho han ayudado a muchísimas personas y a ti también te ayudaron a salir de la parte más difícil y está bien. Pero si aparte de los decretos hacemos tenemos este conocimiento, porque el decreto pues nada más está decretando y es bueno porque pasa a tu subconsciente y también al universo. Y está bien. Y además si lo haces el decreto acompañándolo con todo el sentimiento y la emoción profunda, no nada más como los que van a rezar allá en la iglesia. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado. No, sintiéndolo con fuerza y energía. Entonces lo estás transmitiendo a tu subconsciente y lo estás transmitiendo al universo. Pero si aparte de eso te preparas y conoces el qué y el cómo, ya no es nada más un decreto que va a decretar más o menos ciegamente, ¿no? Esto realícese. Sino que ya no solamente eso, sino que ya sabes la dinámica y la mecánica, cómo tienes que hacerlo para que interactúes y hagas ese movimiento. Te estás capacitando para todo eso y además estás conociendo la forma, haciendo las prácticas para lograr esos otros estados. Imagínate, llegando a un estado de esos otros y haces decretos en ese estado. Imagínate la fuerza que tiene un decreto así. O sea, de cualquier manera están bien y son muy buenos. Pero si logras entrar a esos estados y hacer esos decretos y luego mantenerlos, sería fabuloso. Yo creo que yo lo veo pues como el ideal de realizar porque afortunadamente hemos logrado entrar a esos estados en nuestra vida y sabemos lo hermosos que son. Pero si logramos nosotros ya mantenernos y sostenernos en algo parecido y cada vez más, sería fabuloso, porque entonces estamos cumpliendo con el objetivo de la vida, desarrollar todas esas cualidades latentes que tenemos dentro y llevarlas a la vida, en vida y a la vida. Y eso es lo importante, pues, es lo que pretendemos y es lo que vamos a lograr, van a ver. Como si lo vamos a lograr, aunque sea poco a poquito. Y sobre todo si están dispuestas a hacer todo esto que se requiere, estudios, prácticas y todo lo demás, para hacerlo de manera escolarizada. Muy bien, perfecto. Ya aprovechamos que mi hermana Mari ya dio su punto de vista, nos faltan los demás. ¿Qué nos dicen? Bueno, nomás algo importante. Ahora, si logramos nosotros estar en esta condición, no solamente nos vamos a afectar positivamente a nosotros, sino que vamos a afectar positivamente a otras personas. Porque si entramos en esta condición, ya vamos a salir del estado normal en que traemos esas aversiones contra las personas, incomodidades, inconformidades, resentimientos, odios, rencores. Que ya lo sabemos, empezamos a hablar de ciertas personitas y luego se siente porque pues nos han hecho cosas no tan gratas, ¿verdad? Entonces, claro, pero si logramos nosotros hacer esto, entonces a esas personas dejas de predicarles y dejas de decirles cosas en tu mente o dejas a un lado el resentimiento que te provocó tu ex, fulano, sultano, mangano, o aquel que te produjo molestias. Y entonces tú estás feliz
Y entonces ya te olvidas de esa inconformidad, ya no lo sientes, ya ves el acontecimiento, pero sin la carga emocional y sin el rencor y el resentimiento. Entonces ya te puedes sentir feliz y manifiestas el estado en que te encuentras tú mismo. Y luego, si ya tú convives con esa, bueno, a una distancia se le puede mandar, porque hay prácticas, por ejemplo, de Ho'oponopono para perdonar a las personas, pero si no logras tú hacer esa transmutación interior y sigues sintiendo ese resentimiento y ese rencor de tu interior, no sirven las prácticas de Ho'oponopono, porque nomás estás haciéndolas externamente e internamente, no has logrado hacer esa transformación. Pero si ya logras tú hacer esa transformación interior, ese estado superior, ya logras hacer la transformación y ya le envías eso, pero ya de forma completa y total desde tu corazón, no nada más desde el pensamiento, no nada más intelectualmente. Y la persona percibe eso, lo va a percibir, aunque no la veas. Ahora, si la ves y ya puedes hablar con ella de otra manera, de que te sienta, que no te siente ya el resentimiento y el rencor y la agresividad, va a percibir esa energía y esa energía la va a modificar y la va a cambiar a la persona. Y va a terminar por reconocer de una manera o de otra, aunque no lo reconozca abiertamente, lo va a sentir. Que eres capaz de apreciarla así como es y con lo que te haya hecho, sin importar lo que te haya hecho. Y que no, y que la ves como persona y que la ves como una persona como tú conoces y sabes que persona que tiene fallas y errores, ni modo. Y aún así la puedes aceptar y reconocer, no necesariamente contigo, que esté contigo, pero por lo menos sin ningún rencor. Y entonces si la ves así, ya puedes establecer esa relación más bonita con ella o con la pareja o con familiares o con personas difíciles. Entonces, y si esta persona no logra entrar en el estado tuyo, si entra, pues ya se acaba el problema. Y si no logra entrar en ese estado tuyo, entonces ya se va a retirar. Pero tú permaneces en tu estado de felicidad, porque ya no te dejaste afectar por las personas y por lo que hagan. Ya lograste hacerlo. Sí, puedes hacerlo. Sí es difícil, ¿eh? Les digo por experiencia, porque hay cada persona y cada cosa que hacen que de verdad sí, pues causa mucho problema, ¿verdad? Pero sí se puede y en eso estamos trabajando y lo estamos logrando, afortunadamente. Pero ese es un punto final con el que quería terminar. Muy bien, ahora sí ya, a ver, ¿qué nos dices? Ana Luisa, no has hablado ya casi nada, ¿qué nos dices de esto que vimos? ¿Qué te parece? Lo que pasa es que me tuve que salir un ratito porque recibí una llamada que estaba esperando, una disculpa. No, por eso también no hablé porque no estaba. Pero, yo creo que, bueno, precisamente es lo que yo estoy ahorita de alguna manera viviendo. Precisamente siento que según lo que estemos vibrando es lo que estamos atrayendo, ¿sí? Claro. Entonces, está, este, bien, este, lo vemos, o sea, se siente, ¿no? Definitivamente. A la hora de que nosotros estamos tristes, pues, ¿qué vamos a atraer? Pues, tristeza, ¿no? Yo Mm, ahorita, la verdad, pues, tengo, bendito Dios, muchas actividades, trabajo, me mantengo con mis ejercicios, con mi meditación, con mi alimentación, y creo que gracias a todo eso estoy logrando tener cada día más trabajo, más satisfacciones, más alegría. Y bueno, pues estoy trabajando y pensando y realizando al mismo tiempo muchos deseos de los que yo siempre he querido tener. A la persona que ahorita me acaba de hablar, precisamente me está hablando para realizar algunos retiros en la playa, en diferentes partes de aquí de la república. Entonces, quiere que le apoye en esa parte y, pues, bueno, yo me he estado manteniendo trabajando ahí en Vitalé y he obtenido, pues, muchas satisfacciones, muchas alegrías y precisamente eso creo que es lo que me está ayudando a que siga llegando más y más trabajo, ¿verdad? mm, mm. Claro. Si oíste la propuesta que les decía, porque me decían mis hermanos, ¿cómo vamos a hacer eso? Les dije, se necesita un trabajo escolarizado, donde se tengan temas de estudio y Ujú. técnicas y prácticas a desarrollar. Esa parte ya no la escuché, perdón, pero voy a escuchar la repetición para ponerme al corriente y poder hacer el trabajo
como nos lo está sugiriendo, ¿verdad? Sí, y por eso les decía pues que es importante que se comprometan las personas y se Claro, comprometan. eso sí es muy, muy importante, comprometernos principalmente con nosotros. Sí, y con el sistema, si hay un sistema establecido, elaborado, escolarizado, comprometerse con ustedes mismos, cada quien, y con el sistema para hacer todo el desarrollo, conocimiento, teoría, práctica, todo lo que se requiera, y dedicar por lo menos 1 hora al día para hacer todo esto y poder sacar adelante toda esta preparación y capacitación. Y así obtener. Definitivamente, sí tenemos que dedicar ese tiempo para poder lograr los objetivos que deseamos. Sí, sí, porque si nomás nos quedamos en este rato, está bien, estupendo, ya aprendimos algo más, es muy bueno, pero nos quedamos nada más en la teoría y no hacemos la práctica y no desarrollamos completamente todo. Y lo ideal sería, Necesitamos aplicarlo en exacto, nuestro día a día. en nuestro día a día aplicarlo y entonces ya se va a reforzar y se va a aprovechar todo y se va a desarrollar todas esas capacidades que están latentes. Muy bien. Sí, ya nuestra mentalidad ya cambia en ese aspecto, ya Sí, se atrae y se vibra de otra manera. sí, y no solo la mentalidad, sino ya pasa a la mente subconsciente y se da otra formación, otra capacitación y ya otra forma de ver las cosas, la vida y todo. Si es diferente y es más complejo. Muy bien. A ver, Sí, ya Josefina. teniendo la información, pasamos a la formación. Sí, siempre y cuando se hagan las prácticas, ¿verdad? Sí, por supuesto. Sí. Muchas gracias. Muy bien. Ahora sí, Josefina, ¿qué nos dices? No, pues que estaba fabuloso el plan. Pues ahora hay que llevarlo a cabo y listo. Muy bien. Entonces, vamos a seguirnos preparando poco a poquito, aunque seamos pocos. Lo que sí es importante es que, por ejemplo, Mari y Josefina siempre están constantes. Que estuvieras Ana Luisa, que tú no le fallaras, que estuvieras también constante para empezar, por ejemplo, con ustedes tres. No importa que sean pocos al principio. Empezar. Sí, hago todo lo posible. La verdad es que, bueno, como cuando estoy en Vitalet, pues no soy muy dueña de mi tiempo, pero hago todo lo posible por estar y si en un momento dado me pierdo la información a la hora que tengo oportunidad, busco lo que está grabado para actualizarme. Sí, Pero pero sí haré todo lo posible para estar aquí también con ustedes. Con mucho sí, pero gusto, con mucho amor. lo importante sería que hagas todo lo posible, aún en Vitalia, afortunadamente es hasta las noches. Como Sí, sí, decimos, sí. cuando quiera hacer algo, apurarse a hacer todas sus cosas y ya dejar ese tiempo. Ya, como dice mi hermana Josefina y como dice mi hermana, eh, mi hermana Esperanza, no me hablen porque tengo que ver mi novela, tengo que ver mi novela. Sí, bueno, es cosa de disciplina también. Sí, de determinación primero y de disciplinarse, decir, lo voy a hacer esto porque es algo muy importante y alguna vez podrá fallar por alguna razón. Bueno, ya sabemos que por alguna razón falla de vez en cuando, pero que sea alguna vez de vez en cuando. Sí, Así lo claro, hacemos. ¿no? Y aparte sí los extraño, no creen que no, ¿eh? Pues sí, pues, bonito estar juntos y platicar. Sí, sí, sí. Bueno, muy bien, entonces, por terminado, que tengan muy buenas noches y la semana próxima continuamos con esos temas tan interesantes. Claro que sí. Un abrazo para todos. Muy bien, Gracias. hasta luego, Bonita buenas noche. noches. Ok, Gracias. hermanos, Bye. ok. Ana Luisa, ok, María, hermano. Está bien, porque está empezando Génesis y la estoy viendo, ¿eh? Muy bien, está bueno. Nos vemos, María. Buenas Buenas noches. noches a todos. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Bye bye. Bye bye. Bye.